es la mesa con la que vamos a cerrar una jornada que la verdad que nos tiene muy contentos. Lo estamos trabajando mucho. Ahora, esta mesa, La vida del poeta, vamos a contar con las palabras de José Carlos Charamonte, Marilyn Contardi, Mario Nosotti, y va a estar coordinada por María Elena Lotringer y moderada por Santiago Venturini. Me voy a tomar unos segunditos para presentar a ellos dos. María Elena Lotringer, que va a coordinar, se desempeñó como directora de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, docente en escuelas rurales y de alfabetización de adultos, coordinó el programa de bibliotecas ambulantes Baúles Andariego, actualmente coordina talleres de narración oral en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y participa en actividades de promoción del libro y la lectura. Y el moderador, que va a ser Santi, ya lo presentamos, así que lo ahorramos. María, te pasamos la palabra y un gusto que seas vos quien va a coordinar esta mesa. Bueno, la verdad que un honor estar en esta mesa precisamente, y el agradecimiento a Santiago y a los dos directores que han hecho posible esto, y bueno, y en especial también a Sergio Delgado y a Guillermo Mondéjar, y a todos los que he ido escuchando en este día tan horticiano. Bueno, si les parece, las vidas del poeta. Ustedes saben que esta mesa tiene una particularidad, que no sé si ha sido intencional por parte de ambos directores, pero la intencionalidad o no intencionalidad la voy a develar al final, pero me resulta curioso la conformación de esta mesa en relación con las vidas de Juan L. Si les parece, empezamos con Mario Nosotti. ¿Anda Mario por allí? Yo no lo... Hola María Elena, ahí se ve, ¿se escucha bien? Qué bueno y qué paradójico es esto de estarnos conociendo. ¿Cómo es esto? ¿Nos conocemos en cuerpo y alma? ¿Cómo es esto? No entiendo nada, pero bueno, no es nada. Lo importante es que esto también se puede hacer gracias al Zoom, así que no sé si lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido la pandemia mediante. Así que bueno, en fin. Mario Nosotti nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Ha publicado libros de poesía como El proceso de fotografiar, La casa de la playa y libro de lecturas críticas, así la llama. En este sentido, está pronto a publicarse, y esto me interesa, La casa de los pájaros, notas sobre la vida y la obra de Juan Laurentino Artiz, que parece que va a editar UNL, ¿sí? Ediciones UNL, bien. Entre 2004 y 2006 dirigió la plaqueta de poesía Música Rara. En 2014 Mario obtuvo la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes, y en 2018 completó la maestría de escritura creativa de la Universidad de 3 de Febrero. A Mario Nosotti lo podemos encontrar en su blog, en artículos de diarios, revistas y medios culturales, y en talleres de escritura y lectura que coordina. Y acá, en la nueva edición de las obras de Juan L., con una cronología que, como decía, no recuerdo si era Guillermo o quién de los que habló en una de las primeras mesas, ¿no? Muchas veces las notas de nuestras ediciones y esta cronología son ensayos, y yo que creo haber conocido a Juan L., me encontré con muchas cosas nuevas. Así que Mario, te escuchamos. Bueno, gracias, la verdad que estoy contento y emocionado porque llegó este día finalmente, después de tanto tiempo. Y bueno, primero quiero agradecer la invitación de la Universidad del Litoral y de Entre Ríos a participar de esta presentación. Recién he visto muchos amigos queridos y otra gente que la admiro y que
y que la he leído y que por primera vez la puedo ver gracias a esta posibilidad tecnológica y pandemia mediante, ¿no? Bueno, voy a leer un poquito unas cosas que bosquejé y después a charlar un poco más. Bueno, como decía, para mí es un honor compartir esta charla de cierre con Marilyn y José Carlos. Debo decir que tengo el déficit de ser el único de los tres que no lo conoció personalmente, a Ortiz. Esto que podría parecer algo aleatorio o banal, se entronca directamente con la temática, me parece, que se nos propone. Porque nos toca hablar de las vidas del poeta, y no da lo mismo haberlo tratado directamente que haberse acercado a él a través de lecturas, imágenes o referidos. Esta crucial diferencia sensible, que a alguno, repito, le parecerá sin importancia, para mí trasunta toda una serie de inquietudes, y es el núcleo metáfora de una pregunta por la literatura, la poesía, el lenguaje y en última instancia lo real. ¿Quién es Juan L. Ortiz? El título de esta mesa, que alguien tuvo el buen tino de proponer así, Las vidas, de algún modo desbarata mi pregunta. No hay un solo Juan L., como no hay una sola versión de ninguna persona, y quizás de esta charla puedan surgir algunos acercamientos posibles. Porque la vieja historia del mito de Ortiz, de la amenaza de congelar su figura y bloquear de algún modo la lectura de su obra, sigue estando presente, me parece. Solo hay dos formas, me parece, de ir más allá de una especie de consenso uniformante, profundizando aspectos de su vida, su sociabilidad, sus vínculos e intereses de todo tipo, y sobre todo sumergiéndose en la lectura de su obra. Esta nueva edición de la obra completa, con sus nuevos y valiosos aportes, con sus hallazgos, obra en ese sentido. Inversamente, o quizás como la otra cara de la misma moneda, me da alivio saber que por más que sigamos hablando de Juan L., indagando sus recursos, mecanismos, los alcances de su propuesta, su poesía sigue siendo esencialmente inapresable, huidiza, capaz de transportarnos a ese espacio ceñido donde lo sensitivo se anuda al corazón y lo trasciende. El efecto coral, la incesante variación que proponen sobre todo sus últimos libros, que ya desde el comienzo orbitaron sobre los mismos temas y elementos, es el mejor antídoto contra la oficialización. Derivar, multiplicar, socavar, es también el movimiento que realiza la poesía de Juan L. Como dijo alguna vez Juan José Saer, ciertas obras se resisten al juego de las caracterizaciones, siguen siendo de algún modo secretas. Mi historia como lector de Ortiz comenzó a mediados de los 80, cuando oí hablar de él en un taller literario casi como de un mito, como un imprescindible. Pero no se agregó mucho más y no se lo leyó, y su nombre quedó retumbando entre otros. Cuando en definitiva entré de lleno en él fue con el famoso dossier que en 1986 le dedicó el primer número del diario de poesía. Me sentí íntimamente tocado por esa fluidez aérea, elemental y a la vez profundamente humana, a lo que se anudó casi de forma simultánea, infiltrada pero manteniendo su diferencia, la presencia del hombre de las fotos, los reportajes y todo lo que de él se decía. Eso me preocupó al principio. Después de dedicarme a discernir y querer separar críticamente esa trinidad, autor, personaje, obra, que era uno de los acercamientos que este dossier proponía, probé por el contrario internarme de lleno en el juego de espejismos, el diálogo constante en el que sin embargo cada instancia, cada ente dialogante mantiene su estatuto, pudiendo gravitar quizás por eso como parte de un sistema. Abrirme a la propuesta ortiziana que tiene su epicentro en la poesía incluía asumir sus vastas resonancias, el juego de ida y vuelta, el afuera y adentro, que por otro lado buena parte de su poesía me parece que invoca. Todos sabemos que cuando la vivencia muda se pone en palabras, se transforma en relato. Así todo, esa instancia sensible, ese momento previo, y ese previo lo pongo entre signos de pregunta, no es inocuo ni intrascendente.
esa especie de obsesión, de actitud, si se quiere, anacrónica, de querer indagar el camino que une lo exterior, el, entre comillas, afuera, y el lenguaje, las palabras y las cosas, ese nudo sobre el que tanto se ha escrito, asegurado, dudado, dejado de lado, concluido, abandonado, esa especie de terquedad o creencia es lo que sigue fogoneando mi lectura de Ortiz. Inquietud que encontró su resonancia, su eco que disculpó esta especie de capricho personal al encontrar palabras que habiliten, y cito, lo importante es la poesía que se vive, la poesía anterior a su expresión, la poesía que circula y está como el aire. A partir de esa actitud primigenia fundamental que Juan L. sostuvo a lo largo de todo su camino, sus lectores vivimos la poesía como parte inseparable de la vida, la de todos y la de todos los días. Bueno, eso es un poquito lo que hablé, que ahora me suena un poco demasiado abarcador y pretencioso, pero... y después había, digamos, escrito algunas cosas o algunas notas con respecto para ir un poco más en el diálogo. ¿Lo puedo dejar para después o puedo ampliar un poco ahora? No sé, María Elena, ¿qué te parece? Sí, no sé si hay preguntas, Santiago, que le hagamos a Mario. No, todavía no hay preguntas o comentarios, así que como quieran ustedes, si quiere seguir o si Mario quiere seguir, no hay problema, si no podemos dejarlo después para la charla. Es la última mesa, además, si no tenemos la presión del tiempo, digamos, que nos corre por otras mesas que van a empezar. Elija Mario si quiere continuar con su charla o prefiere que sigamos y después escuchamos las preguntas de los que nos están siguiendo. Mario. Bueno, si si todavía hay tiempo, agrego un par de cosas y después dejo otras para las preguntas que pueda haber. Bien. Tenemos tiempo, Mario. Bueno, un poco nada, contar esto sobre la cronología que me tocó elaborar para esta nueva edición. Yo hacía años que venía trabajando en una especie de acercamiento a Ortiz, que primero era un ensayo que tomaba cuestiones de la referencialidad, la cuestión de lo autobiográfico, y en algún momento tuve como una idea de hacer como una especie de biografía que después me pareció como un proyecto así, por lo menos en el sentido clásico de la biografía, como un proyecto que me superaba, ¿no? Me superaba por cuestiones de experiencia, por cuestiones de acceso a fuentes, por cuestiones de todas las lagunas que hay con respecto a la vida de Ortiz, ahora por suerte mucho menos, y donde encontraba en casi todos los lugares los mismos esquemas más o menos repetidos, ¿no? Un poco para iniciar ese trabajo me ayudó mucho la investigación que hizo Agustín, que él si bien aborda la parte, digamos, más política y social del trabajo de Juan L., habría un montón de cuestiones directamente relacionadas con su vida y más que nada con sus primeros años, ¿no? Su juventud en Gualeguay, su juventud militante, etc. Y después la otra parte que me interesaba más que nada reponer es la parte de su infancia y su primera adolescencia en Villaguay, ¿no? Que era una parte que estaba todavía bastante en sombras, para lo cual también me ayudó mucho la charla con Miguel Ángel Federic y la visita a Villaguay, y a partir de ahí se abrieron un montón de posibilidades. Mientras empezaba a trabajar con esto, fue que yo me relacioné con Sergio, mandándole algunas consultas, y bueno, después de varios intercambios así muy, muy lindos, me propuso hacer la cronología, que fue cuando la obra estaba ya bastante avanzada, ¿no? Estaba cerca, no cerca de cerrarse, pero casi. Bueno, fue un poco ahí entre fines del 2018 y primera parte del 2019 donde empecé a hacer esta cronología, que un poco tomaba lo que yo ya venía
escribiendo para este libro que va a salir ahora por la Universidad del Litoral. Una de las cosas que me interesaría destacar es que intenté reponer un poco el Ortiz oral, ¿no? Que es el Ortiz que aparece en los reportajes, que me parece que es como muy interesante en el aspecto que hay una voz ahí, una voz singular de Ortiz, que se entronca de alguna forma con su poesía. Si bien obviamente son reportajes transcriptos, en todos hay como una uniformidad en cuanto a cierta forma de decir de Juan L., en cuanto a las pausas, las preguntas, las derivaciones que hace cuando empieza a hablar de un tema y se va para lugares impensados, y lo vívido, ¿no? que son esas palabras. Me parece que ahí se construye otra autobiografía, ¿no? La autobiografía que está en los poemas autobiográficos sobre todo, y en los reportajes aparece como esa otra autobiografía que Ortiz va haciendo, tirando datos, siempre a veces medio desconectados, muy sueltos, ¿no? Era su forma, me parece, como de presentarse sustrayéndose, ¿no? Bueno, esas formas que asume lo biográfico me parece que son un tema que se puede charlar y que bueno, y que me parece que tiene que ver con esto de las vidas, de las diferentes vidas, que acá en las diferentes mesas aparecieron las diferentes vidas ya de Ortiz, me parece, ¿no? De alguna forma. Así que bueno, cierro acá y después seguimos. Esta vida partícipe y apartada de la que habla Jorge Conti, ¿no? Me parece que es partícipe y apartada, ¿no? Es una definición tan precisa, ¿no? Tan clara de su actitud. Bien, y seguimos con José Carlos Chiaramonte. Profesor Chiaramonte, ¿anda por allí? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? José Carlos Chiaramonte. ¿Sí? No se oye. Está muteado, me parece. Está muteado su micrófono. Prende el micrófono. Gracias, Marilyn. Ahora sí. Lo presento. Y me presento, porque nosotros no nos conocemos, profesor, por lo menos no personalmente. Efectivamente. José Carlos Chiaramonte es investigador emérito del CONICET, con sede en el Instituto Ravignani, del cual ha sido director hasta el año 2013. También es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Trabajos publicados, bueno, Mercaderes del Litoral, Nación y Estado en Iberoamérica, Fundamentos Intelectuales y Políticos de la Independencia, bueno, por citar uno de los más recientes, Raíces Históricas del Federalismo Latinoamericano. Poemas de Mao traducidos por Juan L. Ortiz, es el artículo que nos brinda en la nueva edición de Duner Ediciones UNL. ¿No, profesor? Así es, sí. Sí, lo que decía y que creo que no escucharon, es que no sé si puedo agregar mucho más a lo que ya escribí. Voy a intentar hacerlo, pero dígame cuándo empiezo entonces. Mi intención era concederle la palabra primero a Marilyn, pero parece que no me escucharon. No sabía. Ahora seguimos. Sí. Si no, encantada, no sé qué dicen por allá en el piso, quieren, pero podemos dialogar. No, ya seguimos sigo yo entonces. Lo escuchamos. Voy a ser muy breve, creo. Creo que debo explicar las razones de mi conocimiento de Juan L., que en parte lo expliqué en el artículo que se publicó en las obras. Empecé a dar clases en la universidad, lo que es hoy la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, en 1957. Y viajaba y me quedaba 2 días, tenía las mañanas libres. Entonces una
recuerdo que conversando con Héctor Agosti, me dijo, ¿y por qué no lo visita Juan Elio Ortiz? Y mi respuesta fue, ¿quién es ese señor? Perdonen ustedes, tenía yo 26 años. Y bueno, me explicó quién era, un gran poeta. Y lo fui a visitar. Y me recibe en su casa, que estaba un poco oblicuamente sobre el Parque Urquiza, con una boquilla interminable que se hacía él mismo, en un estudio donde todo era de las mismas características, una máquina de escribir chatita así, una mesa con patitas delgaditas, y las dedicatorias las escribía con la virome, pero no con la virome completa, sino con el tanque de la virome, en una forma tal que es muy difícil a veces leerla por lo evanescente que es. Bueno, claro, ir a Paraná en esa época no existía el túnel, era un gran descanso, viniendo de Rosario o quizás también de Buenos Aires. Yo vivía en Rosario. No existía el túnel, quiere decir que todavía se conservaba mucho esa vida tranquila, muy hospitalaria, y que además en primavera tenía un aditamento que todavía que no he olvidado nunca. La lancha donde veníamos de Santa Fe recorría el Parque Urquiza en toda su extensión. Y uno veía los aromitos amarillos, los lapachos de color lila, los jacarandáes de color celeste. Y era más sobre la barranca esa cubierta de pasto. Era una belleza. Y para colmo, los pegaba los ratos libres para conocer a gente del lugar. Bueno, lo visité a Juan L., creo que esto ya lo he contado. Era la primera visita que se repitió muchas veces. Dije, mejor el día está bien, vamos a trasladar afuera, me dijo. Entonces me lleva al parque, allá sí. El viento viene de allá, nos sentamos detrás de esa mantita. Y ahí, sentados en el pasto, me cebaba mate y me hablaba de literatura. Creo que ya lo escribí eso en esa época, tanto él como Hugo Gola y Juan Isaac eran entusiastas de Paul Valéry, del Cementerio Marino. Recuerdo que me habló mucho de eso, hasta se me quedaron grabados 2 líneas de lo que me leía que no sé, tiene mucha conexión con la poesía de él. Qué pura luz en su esplendor consume tantos diamantes de impalpable espuma. Una belleza que es un pedacito de ese extenso poema de Valéry. Bueno, pero además la sorpresa era porque este gran poeta era muy sensible a la cultura popular. Se dice que cuando era militante activo del Partido Comunista, repartía la prensa del partido en bicicleta. Luego, posteriormente, se alejó bastante debido a lo que ya expliqué en la nota. Una de las cosas que le debo, todos esos son recuerdos que voy a contar así, que le debo es información justamente sobre la historia de Entre Ríos y de los pueblos de Entre Ríos. Por ejemplo, mi primer libro editado en Paraná, Ensayo sobre la Ilustración Argentina, trato de un oficial español cuyo dato me lo dio Juan L., Tomás de Rocamora, del cual creo que hay calles que llevan ese nombre, que era un oficial, un militar que había hecho las experiencias de colonización agraria en la Sierra Morena del cubano Olavide, en España, y Olavide, que después fue perseguido por la Inquisición, y instalado en Entre Ríos se dedicó a defender a los pequeños propietarios contra los grandes propietarios de la región. Hubo un momento en que solamente 2 personas reclamaban la totalidad del territorio de lo que hoy es Entre Ríos. Bueno, allí en el pasto me hablaba de literatura francesa. Él escuchaba, me contó, una radio de literatura francesa en onda corta,
con lo cual se mantenía muy informado de lo que era, digamos, la vida activa de la literatura francesa de aquella época. Bueno, otras de las cosas que recuerdo de haber recorrido con él, ya lo dije en el escrito mientras charlábamos, pero en realidad él era el expositor y yo era el escucha. Recorrido el parque, donde se refería lógicamente a la que Darwin había descrito de la base calcárea debido a un suelo que hace millones de años estuvo en el mar y las conchillas marinas se conservaban allí. Todo esto mientras la fábrica de cemento humeaba un poco a la distancia en las afueras de la ciudad. Después, una hondonada en el parque donde me hablaba de una serpiente a la que él le tenía mucho cariño, una serpiente muy grande, y que de vez en cuando se dejaba ver. Bueno, estos son, digamos, algunos recuerdos muy entrecortados con amigos como el Pocho Vírgala, que era muy amigo de él, y otros a los cuales me he referido en el escrito que publiqué. Pero la mayor parte de mi información sobre Juan L. la recibía de Hugo Gola y de Juan Isaac. Tal es así que, como no sé si lo conté en el escrito, cuando yo descubrí la presencia de 3 hojas con poemas de Mao Zedong en el libro que él me había regalado, Hugo no quiso publicarlas, no sé por qué, y después como teníamos dificultades. Ahora, esa edición de Laura del Sauce que yo llevé a México, que presté a uno de los más famosos poetas mexicanos, José Emilio Pacheco, era uno de los tantos libros que regalaba. Es decir, esas eran las ediciones de él, así finitas, que él se le hacía un imprentero anarquista de Buenos Aires, con la cual él lograba justamente tener toda esta tipografía que creo que se ve bien ahora, que le interesaba tener. Bueno, así eran los libros que me regalaba y también los que le regalaba a mi esposa, que en ese entonces no era mi esposa, porque Juan L. le gustaba rodearse de niñas bonitas, por decirlo rápidamente. ¿Qué otra cosa puedo recordar? Todo esto es entre 1957 y 1961. A partir de un cambio en los horarios de trabajo, ya casi lo vi muy esporádicamente, hasta mi visita del año 75, cuando ya exiliado en México hice un corto viaje a Argentina. Todo lo demás viene de las lecturas que cada uno ha hecho a su manera y de las conversaciones con Juan y con Hugo sobre esto y sobre la lectura de la época. Una época en que además, creo que lo he contado en alguna parte, en algún lugar, los dos, pero sobre todo Hugo, me acusaba de ser contenutista. Es decir, que yo decía que en la literatura me interesaba también la narración, el contenido. Y ellos estaban en esta cosa borgiana de que lo único que interesa es la música de la frase. Y su epitafio, etcétera, que cita ese verso de Quevedo, que cita en un soneto Borges. Ahí hubo una anécdota, bueno, de todas maneras no sobre Juan L., pero que refleja un poco el clima en que Juani se alojó en mi casa durante varias semanas cuando murió su suegro, y discutiendo sobre literatura policial nos pusimos de acuerdo. Pero luego, discutiendo sobre literatura en general, me acusaba de esto. Y entonces le dije, pero, claro, vos decís que la literatura no tiene que dar importancia al contenido, pero como lo necesitas, lo satisfaces con un género menor que es la literatura policial. Eso es mala fe, me dijo así con un grito y acusándome con el dedo. Pero creo que este es el motivo del poema que me dedicó en el arte de narrar, que es el tercer poema, donde
en el que Sherlock Holmes y Watson recorren de noche recorren Londres. Bueno, la relación de ellos con Juan L. era de culto de alguien vivo todavía, como lo fue después de alguien fallecido. Bueno, no sé si me acuerdo de algo más, quizás anécdota de él como persona, es decir, insisto, era curioso ver un gran poeta con las características de su poesía, cebando mate sentado en el Parque Urquiza de Paraná, y hablar también de cosas de cultura popular y de cosas que eran, perdonen esto, pero vale la pena contarlo. Espero que se teste cuando reproduzcan. En esa época era cuestión de honor robar libros en las librerías. Hugo, Juan, etc. Entonces Juan L., de quien dicen que cuando era juez de paz se vestía en invierno con un sobretodo enorme, ese sobretodo le era muy útil porque cuando iba a Buenos Aires iba a una librería importante que sabía que el dueño no llegaba hasta muy tarde. Al empleado le pedía un libro que estaba en el segundo piso lejano y mientras tanto se proveía dentro del sobretodo de los libros que necesitaba. Bueno, estas son mis experiencias poco quizás literarias con Juan L., pero me enseñó muchísimo. Lamentablemente no recuerdo el contenido de muchas de esas conversaciones. Creo que ya dije que me descubrió, me hizo descubrir autores como Truman Capote, entre otros. Y eso es todo lo que por ahora puedo agregar, pero puedo quizás responder preguntas si ustedes desean. Gracias, José Carlos. No sé si hay preguntas, Santiago, y seguramente va a haber recuerdos dentro de un rato cuando sigamos escuchando a Marilyn y dialogando entre nosotros. Perdón, sí, si te parece bien, seguimos con Marilyn y después retomamos a ver si hay más comentarios y preguntas. Perfecto. Marilyn Contardi nació en Zenón Pereira, un pueblo de la provincia de Santa Fe. Estudió cine en el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral y forma parte del taller de cine de dicha universidad. Ha realizado films documentales, entre los cuales 2 son sobre Juan L. Ortiz. A Marilyn la podemos encontrar en su hospitalaria casa de Colastiné o leerla en una hermosa edición en Constante Inconstancia, su obra poética con la que la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos inauguró una de sus colecciones. Escuchamos, Marilyn. Muchas gracias, María Elena. Bueno, saludo a todos, por si alguno quedó sin saludar al comienzo, pero creo que nos saludamos al comienzo. Por supuesto, agradezco esta oportunidad que me permite estar con ustedes ahora compartiendo este homenaje a Juan L. y a la edición, a la segunda edición de sus obras completas. Bueno, como estamos con las vidas del poeta, creo que con Juan L. Ortiz, digamos, se debe contar entre los poetas cuyas vidas están más entrelazadas con las obras más entrelazadas con las vidas, de manera que forman una especie de entretejido muy, muy difícil de romper ahí, ¿no? Hay una frase del propio Juan que alude a esto. Yo lo cito lo escribo, pero digo, lo cité de memoria, es más o menos así. Es de desear que las condiciones sociales, supongo que decía aquí, cambien de manera tal que el poeta no deba vivir en una dicotomía tan profunda entre su vida y su obra. Bueno, en poco también se refería a él, pero de todas maneras él había logrado, o estaba logrando eso, y entonces seguramente veía otros que, digamos, penaban por hacerlo, ¿no? Esta tomada, así, digamos, no lo he cotejado, pero es el film que nosotros le hicimos, un cortometraje que acompañaba, que filmamos en su casa en el año 69-70, que acompañaba la presentación de las obras completas de la editorial Biblioteca,
de la Biblioteca Vigil, esos 3 tomos en el Aura del Sauce, que creo que, no sé si vos, Chiaramonte, hiciste referencia, pero bueno, digamos, está tomada ahí. Pero él la decía con más frecuencia, se puede encontrar por ahí esa idea, ¿no? De que no haya una dicotomía tan profunda. Aunque acá me acuerdo de una cosita, yo voy a empezar con estos acuerdos y después me voy a extender mucho, no quiero, de Valéry, que dice, porque esto tiene que ver también con algo que se ha trabajado mucho, y que se ha hablado y se ha escrito mucho sobre esto, la relación obra y artista, ¿no? Obra y autor, cómo es esa relación, cuánto pesa uno a otro, en fin. Y Valéry en alguno de sus escritos, no recuerdo cuál exactamente, pero en una de sus reflexiones dice algo así, también citando de memoria, que bueno, yo leo lo que tengo en la obra, en la mano, el poema, la novela, lo que sea. No me interesa demasiado lo que pasa con el autor, si está triste, si está feliz, si tiene para llegar a fin de mes, o no, etc. Sin embargo, el propio Valéry, cuando se encuentra con François Villon, digamos, con la obra de François Villon, que él aprecia muchísimo, pero claro, está ante alguien que tiene un pie en la delincuencia y otro no, o los 2 pies en la delincuencia. En fin, ahí se pone curioso y quiere saber cómo es eso, ¿no? Cómo una persona como Villon, que vivía realmente de esa manera, hacía una obra tan memorable. Bueno, Perdón, Villon y Mallarmé. Villon y Mallarmé los une por una similar... Villon y Mallarmé. Sí, los une por una similar vida tumultuosa, creo. Sí, pero al lado de Villon, Mallarmé... ¿Cómo hombres tan brillantes han podido cometer tal desatino? Claro, pero Villon superaba un poquito, yo creo, a Mallarmé, porque Mallarmé debía ser al lado de Villon medio, digamos, monje. François Villon estuvo a punto de morir colgado, no sé, Guillermo, no sé de cuánto lo salvó. Asaltante de caminos. Bueno, pero eso era para, digamos, entrar un poco en la vida de Juan L. Pero para entrar en la vida de Juan L., yo me traje un aliado, me traje unos escritos de Hugo Gola, que realmente lo conoció mucho, estuvo mucho al lado de Juan L., lo acompañó mucho, y dice cosas muy lindas en un folletito, que acá tengo, un folletito muy chiquitito, que se editó en Paraná, mira, que aparentemente iba a formar parte, era el prólogo en principio, a una antología contra lo que decía Martín Prieto, dije yo un rato antes, porque Martín hablaba no sé qué de la antología, Martín Prieto, de una antología que después no se publicó. Y entonces se publicó como folletito, ¿no? Y dice cosas así, Hugo, y entonces yo me lo traje aquí para compartirlo con ustedes. Y empiezo por el final de este folletito. Hugo, siguiendo un poco con lo que venía contando Negro Chiaramonte, perdón, José Carlos Chiaramonte. En realidad yo empiezo por el final, porque dice Hugo, cierro estas páginas evocando, ¿se oye bien ustedes? ¿Yo estoy muy lejos del micrófono? No, se escucha bien. Yo grito mucho porque vengo... Se escucha bien. Bueno, evocando una imagen que persiste a pesar del tiempo. Un poco lo que decías vos, Chiaramonte. Juan sentado en su habitación, con la puerta semi-entornada, tanto en invierno como en verano, desde donde observaba los movimientos incesantes del Paraná, que sucedían a 100 metros de su casa. Puede exagerar, Hugo, pueden ser 150 metros, pero estaban ahí. Está ahí. El que conoce la casa, claro, el que conoce la casita de Juan ve que está ahí, ¿no? Se ve el Paraná bien. A su costado una mesita alargada que servía de apoyo a una lámpara, al termo, al mate y a los múltiples implementos que usaba para fumar. Esa boquilla larga que usaba Juan, al parecer, pensaba que al separar tanto el cigarrillo de la boca, llegaba con menos virulencia a su boca el humo, pero en fin, no sé si era tan así. Perdón, me fumaba cigarrillos armados y me enseñó a armarlo. ¿Ha visto? Que el papel era mejor.
Bueno, Perdón, pero digo, no sé si esta distancia que él imaginaba era más saludable que tenerlo en la boca. Bueno, las paredes tenían unos estantes de madera bastante precarios con no demasiados libros. Había muchas carpetas ahí, eso sí me acuerdo, yo los he visto. Tantos libros, no. Allí estaba siempre, leyendo sentado o recostado en una especie de sofá cama, alargado también, cubierto con una delgada colchoneta, a veces con una pequeña gatita oscura, a la que Juan le permitía toda clase de libertades. Esta anotación viene más bien de alguien como Hugo, que no tenía gatos. Yo, que tengo muchos gatos, quizás me hubiera pasado desapercibida esa gata. Pero no era la única que había en esa casa, había más gatos. Y también había perros, porque también tenían los sofás del hall con diarios, donde a veces los perros pasaban. Perros chiquititos, de raza chiquita. Allí recibía a sus amigos, allí escribía. Ese cuarto era a la vez un lugar de trabajo y un lugar de reposo. Desde allí indagaba igualmente las variaciones del día y de la luz, y la renovación constante de un paisaje de isla. Capturaba imágenes que luego ingresaban a la fluidez de sus poemas. Con un cuerpo frágil, transmitía, sin embargo, solidez y confianza. Es cierto, Juan, cuando uno llegaba, estaba muy curvado, sobre todo en los últimos años, pero después se enderezaba con bastante facilidad. Juan se comportaba como un oficiante, para quien importaba más el destino del culto a la poesía que el papel del intermediario, recordando siempre que la poesía era, acaso sobre todo, intemperie sin fin. Muchas veces caminábamos con Juan por el parque, que estaba solo a unos pasos de la casa. Eran siempre caminatas muy conversadas. Uno lo puede imaginar porque a Juan le gustaba mucho conversar y a Hugo también. Lentas, interrumpidas a cada rato para recordar algún poema, historias, anécdotas, explicaciones puntuales. No había un destino en esas marchas. No íbamos a ningún lugar. Solo íbamos despreocupados, dejándonos llevar por el placer que esa disponibilidad nos ofrecía. A veces nos sentábamos en algún banco, de aquellos dispuestos frente al río, para observar sus imágenes, para recibir las sensaciones que provenían de su grandeza o del resplandor que subía desde su cuerpo rojizo, dice Hugo. No sé a qué hora lo miró que tenía ese color. Yo no sé, pero puede ser que en algún rayo de luz que toque a la mañana o a la tarde le dé un tono rojizo. Y aquí dice algo que yo señalé porque dice, solíamos también contemplar las variaciones de una isla que vimos formarse en una de las crecientes y perdurar, cada vez más estable, saturada de árboles y lianas, siempre verdes y poblada de pájaros. Esta isla, que supongo que son esas islas, no sé cómo se llaman, aluvionales, no sé cómo que se forman y se deforman y están en el río, lo señalé porque Juan Isaac, también hacía alusión a que había visto formarse una isla. Yo no sé si es la misma anécdota que después se convirtió en isla que vieron los dos, o la imaginación de los poetas después, no sé qué sabe. Y bueno, la señalé solo por eso. Aquí Hugo dice que él con Juan la vio. Bueno, sobre la muerte, que Hugo parece que a veces tenía mucho conflicto con eso, iba a preguntarle a Juan, como era bastante mayor, 30 años más o menos mayor. Bueno, pero Juan no tenía demasiada preocupación, al menos no lo hacía evidente. Una de sus respuestas era: la muerte es un simple cambio de estado. La lectura, dice Hugo, de poetas y filósofos orientales persistente a lo largo de su vida probablemente lo hayan conducido a esa conclusión. Y sigue un poquito y dice, su sensibilidad ante el sufrimiento, pasa a otra cosa, ante el sufrimiento universal, tal vez haya sido anterior a todas aquellas lecturas. Tal vez solo alimentaron un sentimiento que ya venía desde su infancia. La hermandad con lo creado, seres humanos, animales, árboles, mundo inanimado, si fue estimulada por el pensamiento oriental, ya existía
y ahora lo afirma Hugo, en él como una peculiaridad de su carácter. Y aquí, entonces, tengo algo más de Hugo, de sus andanzas con Juan, pero lo cerraría con lo cerraría. Aquí pasaría a una cuestión que tiene que ver con la obra de Juan, ya que dijimos que la obra de Juan y su vida están muy unidas, muy entretejidas, difícil separarlas, que la obra de Juan, que digamos que está aquí, que se desarrolla, me parece, en esa, ya se dijo, ya no sé, ya ni recuerdo a quién está antes que yo en esto que señalo, pero es evidente que hay como dos grandes líneas, la del poema que fluye, fluyente, fluente, y la del poema más breve, que apresa más en un pensamiento, una imagen, un sentimiento con una concisión mucho mayor. Esas, digamos, esas dos líneas, podríamos decir, o dos caminos, como se quiera, están casi desde el primer libro, como esos que mostraba José Carlos ahí, y también, por supuesto, pero digo, casi porque en el primer libro está el poema Diana se llama, que es a la su perrita, que ya es con los otros poemas que son más breves, ya ese poema le exigen o le pide, o él tiene necesidad de hacerlo en 2 páginas, no es corto un poema de 2 páginas ya. Si nosotros pensamos en otro poema corto como Rosa y Dorada, es mucho más largo, ya en el primer libro. Y esa extensión en los poemas, de manera, no sé si es de manera gradual, por supuesto, pero no sé si es constante la graduación, va hacia a culminar con los poemas que fluyen continuamente. Es como que, por un lado, da la impresión de que eso se acomoda mejor al rum rum de alguien que va todo el tiempo pensando, que va caminando y su, no quiero decir monólogo interior, quiero decir ese rum rum que hay en el pensamiento, que es continuo, y que seguramente Juan, él era riquísimo y estaba todo el tiempo funcionando. Otra cosa que decía Hugo ahí, que no lo tomé, que dormía muy poco por noche. Juan estaba todo el tiempo, digamos, en vigilia, disponible, atento. O sea, quizá esa línea se acomode más a eso, no lo sé, esto ya es un comentario. Pero de todas maneras, a ver, yo tenía anotado y yo no sé dónde, porque es una manera la mía de anotar las cosas. No importa, pero a partir sí, en el segundo o tercer libro ya tenemos poemas que abarcan como 2 o 3 páginas. Son poemas largos. Y eso se va a acentuar, hasta que esa línea es como si ocupara todo. Ahora, acá me gustaría compartir con ustedes, y lo digo, cuando lo comparto no sé muy bien la explicación de todo esto. En realidad porque yo pienso lo siguiente: muchas veces se habla, o yo escuché hablar, o se ha hablado, de la complejización, ¿no? En los poemas de Juan, que van. Si tomamos como, por ejemplo, como referencia a un poema como Rosa y Dorada, la Ribera, Rosa y Dorada, Febrero, y ya estás, belleza última, etc. Son versitos de 2, 3 palabras. En los poemas de la mitad de la obra de Juan, de los años 50, 60 para adelante, no le alcanza el ancho de la página, va abajo, ¿no? Es decir, la anchura del verso de Juan. Hay una diferencia notable. Y es como si, yo no sé, a lo mejor me pasa a mí, y yo lo proyecto, pues es un problema, pero es como que a veces hay como no sé por qué, quizás yo lo he teñido, o lo he visto teñir, como que se enriquece. Y es quizá por eso que yo tomé y quería compartir con ustedes esto. Porque los poetas, a ver, todavía no voy a lo que les quería decir. Es decir,
quiero decir que los poemas cortos, de los cuales tenemos algunos exquisitos poemas, como Rosa y Dorada, El aguaribay florecido, El manzano florecido, Ella iba de pan azul, y otros, bueno, no tengo toda la lista. En algunos es de una maravilla esos poemas. Esos poemas al final de su obra no van a estar. Y aquí es lo que quería compartir con ustedes, me adelanté para decir, es esta noción que yo anoté como noción de pérdida, que no tiene nombre, yo le puse, puede ser noción de cambio, puede ser noción de sustitución, que la encontré en Mandelstam, Osip Mandelstam, el poeta ruso, muerto trágicamente, como sabemos, en el 38 en Voronev, y Cézanne el pintor. Y les leo lo que dice, abrevié mucho, y es para que ustedes después me comenten y vean qué es esto que yo les digo, a lo mejor les parece disparar. Mandelstam, empiezo con Mandelstam. Mandelstam es un artículo que se llama De la naturaleza del verbo. Yo, por supuesto, leo en traducción, no leo en original, no sé cómo se llamará de la naturaleza del verbo, está en francés. Entonces dice Mandelstam, él empieza hablando de muchas cosas y va llegando a la noción de progreso en literatura. Entonces se destapa ahí Mandelstam y dice, la noción de progreso en literatura es la más grosera, la más detestable de todas las formas de cultura, escolar, etc. Los modelos literarios se alternan, dice, cada uno desplaza al otro. La literatura no conoce ningún mejor, no dice mejoría, en la producción, claro, dice mejor, este no es mejor que este, por la simple razón de que no es una máquina que intenta llegar antes que la otra a la línea de llegada. Esta noción estúpida, dice Mandelstam, de perfeccionamiento, implícita en la idea de progreso, no concierne ni siquiera al estilo o la forma propia de cada escritor. Pues dice, todo enriquecimiento implica al mismo tiempo una pérdida. Toda mutación, toda adquisición se acompaña siempre de un renunciamiento, de un abandono. Y él toma a Tolstoy como ejemplo. Entonces dice, yo lo reduje un poquito porque era más largo esto, la potencia psicológica y arquitectónica que despliega en Ana Karenina, o Ana Karenina, no importa, ya no está en la guerra y la paz. Y en la guerra y la paz, a su vez, donde se encuentran una gran intuición psicológica y un instinto animal, tampoco están ya presentes ni la transparencia formal ni la claridad que encontramos en infancia y adolescencia. Por su parte, Cézanne habla de pintura, va con un amigo y están en el Louvre frente a las bodas de Caná del Veronese. Entonces se para, ahí Cézanne, que tiene un carácter bastante fuerte, y empieza a desencajarse. Entonces empieza a decir, esto es pintura, el detalle, el conjunto, los volúmenes, cierre los ojos, ábralos ahora, no se percibe más que una ondulación coloreada, etcétera, etcétera. Esto es así, es un fenómeno único, pintaba como nosotros miramos, sin hacer más esfuerzo, danzando, hablaba en colores, lo que veo es ese dominio formidable, natural, etcétera, etcétera. Preparaban la tela, el soporte, es decir, preparaban la tela antes de empezar a diseñar ahí. Y después dice, hoy hemos perdido la ciencia de la preparación, atacamos directamente, groseramente, como albañiles. Se rasca, se vuelve a pintar, se empasta. Es decir, los dos tienen ahí una mirada en algo que, digamos, es como si dos cuerpos diferentes no pudieran estar en un mismo espacio. Es decir, es como, no sé para qué sirve decirlo, ni para qué sirve pensarlo, pero es como si tuvieran esa noción de que algo, y Cézanne en ese momento estaba ahí, no lo dice Cézanne ahí, ni lo pensaba posiblemente, pero después de él estaba casi inventando la pintura que le sigue, sin embargo mira para atrás y dice, yo esto ya no lo puedo hacer, ya no lo sé hacer, así dice. Y es un poco lo que dice Mandelstam de Tolstoy cuando dice, lo que está aquí, ya aquí no está, y lo que está
aquí, que es tampoco está acá. Ni encontramos escritos que están a lo mejor, no sé en qué orden están esos escritos en su obra, pero es como si se fueran sucediendo. Una cosa reemplaza a la otra. Es decir, es como que algo que se adquiere supone una pérdida. Esto digo porque no sé cómo de qué manera se puede aplicar a una obra de un autor que va evidentemente cambiando, no va justamente. Cuando Mandelstam dice, vaya a encontrar la claridad y la precisión y la hermosura de infancia y adolescencia en esos otros. Ya no puede escribir de esa manera el autor, ya escribe de otra manera. Ahora, cuando nosotros vemos la obra de Juan L., lo que podemos advertir, si advertimos que no está la presencia, porque esto lo advertimos haciendo así el libro, acá ya no, en las últimas páginas, a partir de la, no sé de qué página, ya no hay poemas breves. Pero lo que sí conserva Juan L. ahí, y es muy difícil de decir también, es esa manera alada de escribir, que es muy difícil para mí de decir mucho más que esto. Es decir, tiene una manera de observar y de transcribir lo que observa, de ver, de representar eso que a través de eso que Mallarmé llamaba el oscuro, ¿cómo es? El oscuro encaje que retiene el infinito. Es como si trabajara con hilos muy finitos y con trabajo, una materia que es una materia enorme, descomunal. En eso, puede ser, él conserva de aquella época en la cual escribía esos maravillosos poemas breves, que sigue manteniendo, aun cuando son los poemas que van como un río, ¿no? Bueno, por eso les dije que era un poco traído esto así con hilvanado, pero bueno, ahí está. A ver qué más. Aquí. Bueno, otra cosita más. Como estaba leyendo hace muy poco, bueno, no tan poco, pero una cuestión, una biografía, unas cosas que tienen que ver con Keats. Y a Juan le gustaba bastante ese poeta Keats. Es Keats, el poeta inglés que murió tan joven, a los 25 años, de alguna manera, cuando habla de la relación del poeta con la naturaleza, que es lo que mucho se habla cuando se habla de Juan, también se siente como alguien, él usa una palabra que a nosotros, a mí por lo menos, no me cae demasiado, no es que no me caiga bien, pero yo no la usaría, él la usa porque no tiene ninguna reserva. Él dice, el poeta es un camaleón, Keats. Uno puede decir, el poeta es como, también lo dice, que es como un receptáculo, como alguien que está en disposición como para recibir lo que viene, que es lo que le pasa, que dice Juan L., que también decía Edgar Bailey, por otro lado, estar en estado de alerta, en estado de disposición, de estar como listo para ver qué me manda el cosmos a mí. Bueno, es una especie que, por ejemplo, cuando Juan L. Ortiz lo tiene a cada rato eso, yo era un río, ya en el primer libro, en el poema Siesta, como dice, tendido a la sombra de un árbol, yo soy un niño dormido en medio del campo. Este ya está en el primer libro de Juan, ¿no? Y empieza, y tiene esa disposición, Juan, empieza con esa estrofa y termina con esa estrofa. Yo soy un niño dormido, no, ¿cómo es? Tendido a la sombra de un árbol, yo soy un niño dormido en medio del campo. Entonces era un niño. A veces es un río. Yo fui al río, es un río, Juan. Y en el caso de Keats, estaba mirando por la ventana, veía un gorrión y yo soy el gorrión y picoteo la grava, las piedritas, ¿no? Es decir, esa relación que puede haber entre naturalezas, que poetas de distintas, un siglo y pico los separa de uno de otro, pero, digamos, tienen esa digamos, condición humana que les permite ser un tipo de alguien que capta las cosas de una manera determinada. Además de tener ese ojo, especie de ojo poético, no poético, pictórico, como se dice. Yo lo he leído por ahí, lo repito, como dicen de los impresionistas, ¿verdad?
los pintores impresionistas, que a Juan le gustaban mucho, y también le gustaba la música impresionista, digamos, estar listo para captar los detalles, ¿no? Los más chiquititos, cuando por ahí en el Gualeguay, creo, que es cuando tiene esa imagen de un Martín pescador que se zambulle y sale con el pescadito en el pico, ¿no? Es decir, están como rápidos, atentos, como disponibles. Bueno, creo que ya me excedí un poco, ¿no? Así que ahí vendrán preguntas. Esto Muy lo me bien. reservo para el final. Pido la palabra para una cosa y pido disculpas a Marilyn, porque la interrumpí y me equivoqué. Era el artículo de Valéry donde compara casi dos delincuentes referido a Verlaine. Ah, Verlaine. No, Claro. Pobre Verlaine. Bueno, no. Sí, claro. Sí. Sí. Ahora, Gracias. perdón, ya que están, bueno, no. Adelante. Bueno, no sé si estaba Mario. Era Mario. No, yo iba a decir algo, pero con respecto a otra cosa, ¿no? Lo escuchamos, profesor. En la descripción que hace Juan Isaac en la novela póstuma mía, de varios rasgos dice de voz de falleciente. El sinvergüenza tenía razón. Mi voz. Ah, de él. Mi voz, no, la mía. Dice, Sí, tu voz de falleciente. José Carlos, familia siciliana, bigotito en esa época lo usaba, etcétera, etcétera. De voz de falleciente. Creo que con esto se escucha mejor, si lo puedo meter. Bueno, perdón, yo interrumpí de nuevo. Acaba de hablar Marilyn, cosas. ¿Hay preguntas, Santiago? Pregunta o comentario, no sé. Comentarios. Sí, se los leo. Hay un comentario de Nati Pasicot que dice: las anécdotas son todo y los buenos contadores de anécdotas también. Y hay también un comentario de Sebastián Maki que dice: qué lindo escuchar los recuerdos personales de José Carlos. Hay un comentario de Mirna Insúa que dice: gracias, profesor, por compartir sus recuerdos con nosotros, y tiene una pregunta para José Carlos. La pregunta es la siguiente. Una pregunta para Chiaramonte. Cuando volvió brevemente del exilio en 1975 y se encontró con Ortiz, ¿tuvieron oportunidad de hablar de política y de cómo veía él, comunista pero no dogmático partidario, el clima de la época? A ver, ¿se escucha mejor ahora? Sí. Escucha perfecto. Bueno, en realidad no volví del exilio. Recién había llegado a México en marzo del 75 y como quería volver a Argentina, cuando cayó López Rega, me suscribí a los diarios de Buenos Aires y calculé que podía venir. Estuve 15 días. Mi exilio duró hasta el terremoto del 85. No hablamos de política, fue una visita muy breve, donde le expliqué que si me podía prestar unos libros para llevarle a esta gente amiga, porque mi biblioteca de acá estaba, yo creí que estaba perdida, no fue así. Y en vez de eso me lo regaló, lo tengo en los 3 tomos que tengo ahí, y que fue en el que encontré mucho tiempo después, en el 3er tomo creo, los poemas de Mao Zedong. De manera, pero ahí no hablamos, inclusive durante mis visitas frecuentes del 57 al 61, tampoco ninguno de los dos quería tocar temas que eran un poco delicados, y más bien él hacía lo que quería en materia de literatura sin prestar atención al realismo socialista y ese tipo de cosas. De manera que eso es lo que... Y entre paréntesis, ya que estoy, agrego algo, perdón, no sé si respondí a esa pregunta que me hicieron, después me dice. Hay varios poemas de él dedicados a sus animales domésticos. Hay uno en que, sin nombrar si es un gato o un perro, hoy lo estaba releyendo, entonces él ya no está bajo mi silla, ya no está... Aprestes. Sí. Y hay otro, una vez veo un poema Aprestes. Sí, pero está cerca de Prestes, ¿no?
Pero este era un galgo que tenía él que se había muerto. Yo no lo conocí porque ya se había muerto. Quería agregar algo ya que estamos. Que gracias a este descubrimiento de Valéry, a través de la literatura que empezó con Juanelli y con Hugo, descubrí que es un ensayista sensacional para los historiadores y para la historia del pensamiento contemporáneo. Hay un prólogo a las cartas persas que es la mejor explicación de por qué las ideas son fuerza histórica y no mero artificios retóricos. Bueno, pero eso es otra cuestión que sobre eso no hablamos con Juanelli. ¿Había otra pregunta? No. No, hay comentarios. Hay un comentario de Martín Prieto que dice que, bueno, que tiene que irse, pero justo se va a perder el cierre y las preguntas, pero que, bueno, manda muchas gracias a los organizadores y a los expositores, o sea que gracias también para ustedes. Y no sé si alguien de las personas que están conectadas al Zoom tiene algún comentario o pregunta en relación con la mesa. No. Esperamos. No sé si alguien que vos, Marilyn, tuviste más contacto personal con él que yo, mucho tiempo más. No, yo no tuve tanto contacto con Juanelli, siempre a través de Hugo. Yo cuando fui a la casa de Juan, iba con Hugo. El que tuvo gran contacto, por eso le traje yo lo escrito por Hugo, que fue un amigo que lo visitó y lo conoció muchísimo. Si quieren les leo este final, mira, y Hugo se refiere a la parte final de la escritura, porque hoy se habló algo de eso. Hoy se habló, yo ya me confundo un poco quizás, pero hoy se habló algo de los poemas largos y de las bifurcaciones constantes que hace Juan, ¿no es cierto? Hugo dice algo de eso, al final, y... La historia del río del Gualeguay, ¿no? Más que la historia, dice, mira, a ver, si lo encuentro rápido, perdón, mira, lo tenía anotado y se me fue. No, por acá. A ver, alguna vez le pregunté a Juan cómo se había dado esa escritura. Estaba hablando de los últimos poemas. Hay, por supuesto, antecedentes, dice Hugo, que prefiguran esta redacción, y habla del Gualeguay, el poema de 580 o 500, no sé cuántos, ¿no? Las colinas, de casi 1000 versos. Y Juan contestó, el poema se fue haciendo casi solo, sin apresuramiento. Está hablando del poema largo, del Gualeguay final. El poema se fue haciendo casi solo, sin apresuramiento, ni impaciencia. Yo me sentaba por las tardes en el jardincito de adelante, ¿verdad? El jardincito de adelante, Chiaramonte. Y al rato sentía deseos de escribir. Me pasaba lo que le pasa a los pintores. Se recogen en su taller sin propósito alguno, y al rato están poniendo un color sobre la tela. Por mucho tiempo a mí me pasó algo parecido. Y sigue un poquito Hugo comentando esa manera de Juan, esa reiteración cotidiana, esa repetición de momentos aptos para la escritura coinciden con algo que pude observar a menudo. Juan vivió los últimos años de su vida, aunque Hugo no estuvo aquí al final de Juan, en un estado de gracia, no lo puedo llamar de otra manera, casi permanente, de máxima concentración o de máxima distracción, como si atendiera solo a una voz interior que se manifestaba con una especie de ronroneo o murmullo constante. Un proceso en permanente oscilación entre la lucidez y el abandono, distraído, pero atento, como digo, no alejándose nunca de aquel estado que fluía sin interrupción. Y acá lo que yo noté para terminar, cerrar lo que yo estaba diciendo es, cada intento de poemas, está hablando, ¿no? Cada intento de esta última etapa es una búsqueda guiada a fin de aprehender algo que no puede ser capturado definitivamente nunca.
un poema no es ya, hablando de los poemas de Juan, no es ya un objeto verbal que encierra una experiencia única, como en sus primeros libros, sino que es una especie de representación igualmente verbal de un universo abierto e inagotable que el poeta se propone conocer y trasvasar en una empresa probablemente desmesurada. Quizá entonces estos poemas nos transmiten una imposibilidad. El mundo visto es ciertamente infinito y el poema, fiel a esta visión, no puede sino desintegrar la vía única abriendo surcos de difícil captación, una tarea ciclópea que Ortiz emprendió con energía y coraje. Eso es lo que escribe Hugo de los últimos poemas, esos tan interminables de Juan. Y me parece... Perdón, saludo Delgado a quien no conocía. Una pregunta para José Carlos, que hemos intercambiado muchos mensajes estos últimos tiempos y queda pendiente un encuentro, ¿no? Pasar a visitarlo para hablar. Pero bueno, aprovecho para algunas preguntas y a la mesa agradecer, digamos, la participación. Pero bueno, José Carlos acaba de reconocer públicamente su relación con un personaje de Sal, si yo bien comprendí, de La Grande, ¿no? Hay un profesor que vive en una especie de exilio interior, ¿no? Que creo que hace alusión a usted. Eso es lo que... Toda la descripción es mía. Y el muy sinvergüenza termina diciendo de voz de falleciente, y tenía razón. Pero es un lindo recuerdo. Así como la poesía sobre Sherlock Holmes y Watson, de la cual yo me enteré muy tarde, porque él ya se había ido a Francia. ¿Sí? Perdón. Sí, y también Juan Isar lo menciona en El río sin orillas, ¿no? Del cual tiene una relación muy, muy estrecha. ¿No? En casa ya ni me acuerdo, viví un tiempo largo porque se había muerto el suegro y él tenía que hacerse cargo de liquidar el negocio del suegro. Es ahí donde dio una conferencia, y yo lo puse en contactos con gente de la facultad de gente de letras, y le organizaron una conferencia de la cual tenemos una foto, y salvo Adolfo Prieto y una o dos personas más, no podemos... Yo veo caras conocidas y no me puedo acordar quiénes son. Pero... No, en realidad para hacer también una pregunta a José Carlos, a Marilyn y también Mario, quizás desde otra perspectiva, ¿cómo ven, digamos, esta cuestión de los amigos que fue evocada, evidentemente, sobre todo en los años 50, que comenzaron digamos, a aparecer algunos jóvenes, usted lo mencionó, Hugo Gola, Saer, también Pacurondo, bueno, obviamente muchos años después se incorporó gente a través de Hugo y, por ejemplo, Marilyn entró ahí en la rueda, digamos, ¿cómo es esta cuestión de los amigos que aparece en varios poemas de Juan L., visto desde esa época, de ese clima de la época de los 50, sobre todo pienso en un poema que fue publicado en el 58, que es mis amigos, habláis de rima, y que termina con la intemperie sin fin, digamos. ¿Quiénes son esos amigos? ¿Eran ustedes, José Carlos? Digamos, hay varios poemas que se refieren interpela, amigos, pero no, yo no podría decir que fui amigo, yo fui un respetuoso, digamos, tuve una relación ocasional, pero nunca la amistad. Además yo vivía en Rosario, los que tenían amistad real con él eran los de Santa Fe, sobre todo Hugo y Juani. Y Mario Medina también con eso, claro. Mario Medina y Jorge Conti. Jorge Conti, perdón, y después tenía amigos en Paraná. Y Paco Urondo, y después los amigos que tenían en Entre Ríos, por supuesto. Sí, el Moco González, me acuerdo, era un personaje amigo de él.
Y en Santa Fe, ¿cómo se llamaba? Ay, bueno, otro del grupo de ustedes, pero Roberto Maurer probablemente. Maurer, ¿no? Maurer. Sí. Claro, pero los amigos digamos que estaban más cerca, como dijo Chiaramonte, ¿no? Nosotros, No, y amigos que aparecen en los poemas, por ejemplo, Saer. Claro, por eso, porque eran muy amigos, claro, muy amigos. Y extiendo la pregunta a Mario, digamos, ¿cómo ves vos que funciona ese sistema de amigos? Ahí hay un cruce entre la vida y la literatura, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, en general lo que yo puedo ver es de la lectura de Juan L. es que siempre hay un interlocutor que es un otro, puede ser un compañero, pueden ser los amigos. Bueno, hay varios poemas dedicados a amigos, incluso con los nombres. Eh, sí, creo que evidentemente me parece que hay, como en toda la poesía de Juan L., una voluntad de comunicación y de contacto, ¿no? Con los otros. Esos otros que puede ser el lector y que son también evidentemente sus amigos, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido acá tanto Marilyn como José Carlos son los que más, tuvieron como más acercamiento, ¿no? A eso. Yo me había quedado con una cosa de que dijo Marilyn, que me pareció interesante. Surgió mucho esto de los poemas cortos y los poemas largos, ¿no? Y de cómo se fue complejizando de alguna forma la escritura de Juan L., ¿no? Y esto que leíste, Marilyn, de Mandelstam, que decía que todo enriquecimiento implica una pérdida, un abandono. Y de alguna forma es verdad, en muchos de los poemas cortos, de los primeros poemas de Ortiz, si bien hay poemas cortos también en los libros últimos, ¿no? Como algunos poemas largos en los primeros. Los poemas cortos, lo relaciono con esta mesa que es La vida de los poetas, como formas de presencia diferentes, ¿no? En los poemas cortos es verdad que hay una cuestión de concentración, de claridad, de cosa como mucho más concreta, y en los otros hay algo mucho más derivativo, deshilado, y se me ocurre que son también formas de la presencia, ¿no? de Juan L., y que el largo o lo corto de los poemas o los recursos más o menos complejos están también ligados a algo vital y algo de la organicidad de la vida de un poeta, ¿no? No es que son aparte, digamos que hay algo ligado también a su biografía de algún modo. Así que bueno, me pareció lo nombro porque me pareció interesante esto que se le ocurrió a Marilyn, ¿no? A partir de esto de las distintas etapas en los poemas de Juan L., que sí, a mí tampoco me parece que haya un progreso en la escritura, pero sí una complejización, y que tiene que ver también con esto que se decía, de una necesidad de captar esto coral de la experiencia y de la realidad, ¿no? Que evidentemente en esta complejización de recursos logra una batería de instrumentos para ser una especie de caja de resonancia, ¿no? de esa evidencia que tenía. No exacto. Nada afuera. Exacto. Ahora, esos poemas cortos muy lindos que tiene, son de la época de la madurez de Juan ya, son de los 50, cuando Juan tiene 50 pico de años, que en aquella época no era poco, Sí. Es de una época en la cual él maneja todo, ¿no? Maneja los hilos. Sí, es verdad. Y alguna vez cuando él le preguntan sobre los primeros poemas, y él dice que hay cosas que no escribiría, cuando ya es grande, ya en los últimos años dice yo no volvería a escribir determinadas cosas de esa forma, ¿no? Pero bueno, hay poemas breves, hermosísimos y muy intensos, muy vivaces, ¿no? Como que dejan una cuestión así como de fotografía, pero de fotografía sensible, me parece, ¿no? Que no es que es diferente, digamos, a lo que hace después, ¿no? Pero me parece que las dos cosas son maravillosas.
así como uno encuentra en otros autores sonetos preciosos. A mí, cuando escribía sobre el Aguaribay florecido, cuando escribía sobre los poemas cortos y pensaba en el Aguaribay florecido que tiene, tenía me presentaba ¿cómo es? El tanto gentile de Dante. Tanto gentile, tanto en esta pare la donna mía, este soneto. Bueno, son sonetos y son breves, son perfectos, ¿no? Son perfectos, esa es la palabra. Sí. Una pregunta para los especialistas en literatura. Las principales influencias en Juan L. son de literatura francesa, provienen de la literatura francesa. Acá Hugo cita los libros, No conozco mucho, perdón, no he leído. Sí, sobre todo francesa, pero... Sobre él. Ajá. Me llama la atención la interrogación retórica, que es frecuente. ¿Lo qué? La interrogación retórica, que es frecuente en sus poemas. Se llama así, una pregunta, ¿no? Sí, sí. Casi todos sus poemas. Por ahí no sé. Digo, porque también se notan los historiadores franceses. Entonces, sí. Por ejemplo, yo no recuerdo que hayamos hablado, aunque no creo que no los conociera, de Montale, de Quasimodo, de Ungaretti, de Saba. No recuerdo haber tenido conversaciones. Sí me hablaba sobre literatura francesa. Y no sé, y es probable que uno tiene una dirección, ¿no? Una dirección. No sé cuál era su relación con poetas. Y con los poetas rusos, por ejemplo, tampoco aparece mucho. Con los poetas rusos, los grandes poetas rusos de este siglo. Publicó varios poetas su trabajo. Yo tengo la colección completa de la revista de Hugo en México, que me mandaba. Mirá, él. Acá Hugo cita algunos autores que dice, no he mencionado ahora cuáles fueron las lecturas más frecuentes. Las más frecuentes, no las únicas, porque como ya dije, su avidez era realmente insaciable. Entonces cita Tolstoy, Tagore, Gorky, Dostoyevsky, Gandhi, Rafael Barret, ese lo cita Juana en algunos poemas, a Rafael Barret, en algunos poemas. Barbuse, sí, Rafael Barret. Barbuse, Rilke, Proust, no sé, Rilke, Proust, Mallarmé, Valéry, Éluard, Aragón, por supuesto, Cummings, y aquí dice Pasternak, de los rusos del siglo pasado. Sí. No, de todas maneras, sí. Que claro, porque también hay que ver lo que llegaba aquí de los poetas rusos. Ana Akhmatova seguramente no llegaba. Es realmente una muy buena pregunta de dónde viene esa manera del diálogo en la poesía, digamos, que ya es un recurso de Juan L. de una poesía dialógica. Habría que pensarlo, pero de todas maneras adquiere en él una marca propia, porque es algo que efectivamente forma parte de su estilo. Sí, a lo mejor es propio, es una marca de fábrica. No sé si tiene esa duda constante que le hace abrir, que después le va a hacer abrir tantos caminos, porque es por eso que abre tanto camino, no hay inabarcable. Pero a lo mejor esa dialogar con las cosas, dialoga con los animales de la misma manera que dialoga con un ser humano. Le habla a Preste de la misma manera, a Diana le habla de la misma manera que a un ser humano. Y me parece interesante eso que decía José Carlos también, que preguntaba por la forma de la interrogación en la poesía de Juan L. Eso de que él usaba generalmente el signo de interrogación al final de las frases largas, ¿no? Y el efecto que produce, bueno, que ya conocemos, ¿no? En los lectores, de estar leyendo como una afirmación o como algo que se narra, y después toparse con que es una pregunta, ¿no? Entonces como uno rebobina y le empieza a leer de nuevo, ¿no? Creo que eso que estimo que obviamente era un recurso y era adrede,
porque algunos dicen que porque la máquina que tenía le faltaba el primer signo de interrogación, el de apertura. Nada, creo que es un efecto que es, nada, es muy singular, y al tener una frase, un verso tan largo y tan derivativo, la sorpresa que es toparse con que eso era en realidad una pregunta, era una interrogación, bueno, otro de los recursos, ¿no? Sí. Bueno, hay algunos comentarios, saludos para Marilyn, para José Carlos, para bueno, los integrantes de la mesa, felicitaciones de Estela Maris Ponce, Marta Falconier, Graciela Barrios recuerda a Claudia Rosa, y una pregunta que planteaba uno de los oyentes, bueno, Jorge Martí, les preguntaba si habían hablado o tenían en cuenta la espiritualidad de Juan L. Es una pregunta así que lanzó en los comentarios al video. Pero bueno, hay muchos saludos y felicitaciones para los expositores de la mesa, y agradecen, bueno, su participación. María, no sé si querés retomar, porque decías que tenías algo para el final, si no nos vamos a quedar sin la sorpresa. Rompiendo todos los protocolos que están tan de moda en los días que corren, voy a intervenir yo. Pensaba que era, no sé si una casualidad o una intencionalidad de los directores de ambas editoriales, en esta mesa de cierre, las vidas del poeta. Y fíjense que hay dos de los integrantes de la mesa que conocieron a Juan L., uno que no lo conoció y nos los presentó como pocos en esa cronología que ha hecho Mario, y una temblorosa vecina de Juan L., que viene a ser la coordinadora de la mesa, que no se animaba nunca, o le parecía un atrevimiento el acercarse a ese lugar a donde iban tantas personas, a lo mejor con unos años mayores que él. Pero una vez me acerqué, portando un geloso en la mano, grabador, para pedirle simplemente que me grabara el poema, y por eso lo traigo a colación, porque creo que Alzari hizo referencia a la Guerra Civil Española, la muerte de Federico García Lorca, ¿sí? Y él accedió y tuvimos el cassette para hacer un audiovisual con filminas y ese geloso al lado, que presentamos en un lugar de acá de Paraná que se llamaba Alí Ladrón y los 40 Babá. Y bueno, a raíz de los 100 años de la Facultad de Ciencias de la Educación, a la que el profesor Chiaramonte ha hecho alusión, y por eso me animo a traerlo acá, me reencuentro con un amigo de allá lejos y hace tiempo, con el que habíamos hecho este audiovisual, y al que, bueno, invité para la mesa, y que me ha mandado unas fotos maravillosas de Juan Laurentino Ortiz que él había sacado y que yo voy a obsequiar al doctor Delgado y a Guillermo Mondéjar por todo lo que han hecho. Y que además... Vamos a presentar una queja. Sí, claro, porque yo estudié en el instituto con Marilyn Contardi y me cuenta, o sea, yo me vengo a enterar. Y para contestarle esto que dice Sergio Delgado, bueno, todas las repercusiones y cómo seguimos abriendo puertas para acercarnos a Juan L., porque en realidad yo lo conocí solo en esa oportunidad, y además por los amigos, por Pocho, por Rubén Turi. Cuando ustedes hablan del francés, el profesor Turi trabajaba mucho con él, que hablaba el francés y nos leía a los poetas directamente traduciendo de los libritos. Osvaldo Gasparín, Walter Heinze, Diego Angelino, Jorge Isaías, Mirta Valentinú, Miguel Ángel Federic, y el doctor González también. Hemos compartido amigos y recuerdos y anécdotas con el profesor Chiaramonte, a quien he conocido ahora. Así que bueno, seguimos abriendo lecturas. Me parece que esto es lo interesante de esta mesa, donde había de todo un poco. No sé si fue intencional, señores directores, esto lo dirán ustedes para cerrar. Bueno, la verdad es que la organización de las jornadas demandó mucho tiempo. En la organización estuvieron Gustavo, yo, Santiago, sobre todo Santiago, que fue quien más pensó
cada mesa, y bueno, nosotros aportábamos sobre la base que pensó Santiago, y la verdad que estamos muy contentos de haber tomado su base para hacer este encuentro, porque nos parece que conceptualmente tenía un eje, y porque nos parece que es una celebración, una unión de una edición que salió 25 años después de la que se quema en los depósitos de la Vigil, y ahora esta nueva celebrando este milenio que viene complejo, y creo que la poesía siempre es un refugio para estos momentos. La verdad que acá estamos en una burbuja, diríamos también, tomando términos que se vienen usando para otras cosas, pero estamos celebrando y estamos muy, muy contentos. Con Sergio, con Gustavo, con Santiago, con Marcela, con Meli, con Alexis, todos los que nos reunimos para organizar esto, con la gente del canal que está con nosotros desde temprano, solucionando todos los problemas técnicos. Así que la verdad que para nosotros es una fiesta. Nos gustaría que sea Sergio el que cierre esta mesa y cierre las jornadas. Yo antes, y porque es así, que te cierre Sergio verdaderamente, pero hago una especie de anuncio. Nuestra idea es que todo este material infinito, porque realmente han sido exposiciones maravillosas, le vamos a dar una forma para poder seguir compartiéndola. Así que estén atentos, porque sabemos que hay gente que quería estar hoy, presenciarlo y no ha podido. Lo vamos a compartir, seguramente les vamos a estar comunicando a todos cómo ir accediendo a los distintos videos que vamos a armar a partir de la mesa de hoy. Estamos infinitamente agradecidos con la participación de todos, y aquellos que han tenido oportunidad de disfrutarlos a través de YouTube también. Así que muchísimas gracias, y Sergio, ahora sí, te escuchamos. Sergio. Tengo el gato que viene a pedir de comer. ¡Qué lindo! Bien, Juan Eliana. No tengo mucho más que decir, simplemente agradecer, completar, digamos, con un agradecimiento a esta mesa en particular, con quienes hemos trabajado. Bueno, Mario comentó un poco el proceso de trabajo. Con José Carlos fue un encuentro muy particular, que digamos que queda con estos poemas de Mao, pero además incorpora sus recuerdos y su mirada, y digamos su particular paso por la vida de Juan L. Y bueno, con Marilyn, que hace muchos años que trabajamos juntos en relación con Juan L. desde la primera edición. Me parece que es un buen cierre, pero que además hay que pensar en toda la jornada, las distintas mesas, cómo se fue hilvanando la relación entre lecturas, anécdotas y el trabajo. En definitiva es eso. Esta edición son muchos años de trabajo, y como también decía María Elena, de abrir puertas o ventanas para la lectura. No tengo mucho más que transmitir el agradecimiento por todo ese trabajo, bueno, ustedes tres que están aquí, pero digamos todas las personas que trabajaron. Los mencioné al comienzo, no las voy a volver a mencionar, y a las instituciones que se han comprometido con esta empresa. No voy a decir que nos vamos a encontrar en la tercera edición, anuncio públicamente que me jubilo y que aquí termino, pero quizás algunos de los que participó va a tomar el relevo sin ninguna duda. Creo que es una etapa de trabajo y de lectura en torno, para volver a lo que se dijo, digamos, en torno a un texto que sigue vivo y sigue suscitando lecturas. Por ahí se preguntó sobre la espiritualidad.
Martí preguntó sobre la espiritualidad, es la pregunta que no voy a poder responder porque no... Pero creo que hay una espiritualidad, digamos, una espiritualidad laica, una espiritualidad comunista, una espiritualidad argentina que queda vigente en ese texto. Creo que hay, sí, que hay una espiritualidad que traspasa, digamos, el tiempo, ¿no? Y cambian los escenarios y el mismo texto, como hoy se decía en relación con la cuestión política, el mismo texto va dando respuesta. Y creo que hoy, en este momento tan difícil que se está viviendo, me parece que ir a leer a Juanel Ortiz es una respuesta interesante para encontrar, es una manera interesante de encontrar algunas respuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que dijeron que sí, a todos los que participaron. La verdad que estamos muy contentos y bueno, nos encontramos prontamente.